Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Vamos a Buenas tardes, continuar profesor. con la sesión que iniciamos en la mañana. Eh, Hemos construido una tabla de frecuencias para variables cualitativas, en este caso variables cualitativas discretas. Bien, se le ha asignado también como actividad el construir la tabla de frecuencias para el caso número 4. Y para los que han intentado hacerlo, seguramente se han topado con el inconveniente o quizás el detalle que hay muchas filas, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos distintos, 11 filas. Bien, autores manifiestan de que algunos autores, si usted revisa, manifiestan que el número de intervalos debe estar entre 5, 6, 7, otros que deben llegar hasta 8, incluso hay otros que dicen que tiene que ser hasta 11. Pues bien, cuando ya la cantidad de intervalos o cuando ya la cantidad de filas, perdón, es demasiado, lo que se hace es agrupar los datos, ¿no? ¿Cómo agrupamos los datos? O sea, se forman y se crean intervalos. Vamos entonces a construir los intervalos para esta tabla, ¿no? Acá tengo un caso para esta tabla. Entonces acá nos dice algo. Vamos a dar lectura. Hay un compañero que se está uniendo. Nos dice el enunciado. A 40 estudiantes se les pidió que estimen el número de horas que habrían dedicado a estudiar la semana pasada. Acote entre paréntesis, tanto en clase como fuera de ella, obteniéndose los siguientes resultados. Pues los está preguntando pues a los alumnos, mira, cuántas horas te dedicas a estudiar, ¿no? En la semana. Pues algunos dicen 30, otros dicen 52 horas, otros dicen 60 horas, otros dicen 37 horas, etcétera, ¿no? Entonces, nos piden construir su tabla de frecuencias, ¿correcto? Nos piden construir su tabla de frecuencias. Pues bien, aparentemente hasta aquí, aparentemente hasta acá, podemos notar que se parecen pues a este último caso que hemos resuelto, ¿no? En donde apuntaban los datos y podríamos tentar a tratar de resolver y construir la tabla de esa manera. Pero ¿con qué inconveniente nos estaríamos topando? Pues vamos a seguir los mismos pasos, ¿ok? Si nosotros contamos aquí cuántos datos tenemos, vamos a observar que tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 8 es 40. Entonces n, que es el total de datos, son 40. Hay 40 datos, ¿ya? Muy bien, 40 datos. ¿Cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo? Observen por favor la tabla y dígame cuál es el valor mínimo de los datos acá. 32, 35, 30, 30, profesor. 30. Muy bien. El valor mínimo de los datos es 30 y es lo que vamos a apuntar, que es parecido a lo que hacíamos en la tabla anterior. Hasta ahí todo normal. ¿Cuál es el valor máximo que observamos en esta tabla? 65, profesor. 65 es el valor máximo que observamos acá. Muy bien, hasta ahí parecido también a lo que veíamos anteriormente. Pero aquí hay un detalle. Cuando nosotros quisiéramos construir nuestra tabla y nos construimos acá al costado nuestros intervalos, 30, 31, 32, 33, hasta llegar a 65, más de 35 filas. Ese problema no hemos tenido
cuando nosotros construimos esta tabla, ¿verdad? Porque no había muchos datos, o sea, no había técnicamente mucha dispersión de los datos. No se encontraba entre un intervalo muy corto, pues que podíamos poner 28, 29, 30, no había más. Pero acá no. Si ustedes observan, acá no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo que se estila hacer cuando los datos entre el valor máximo y el valor mínimo son mucho la distancia, lo que se hace es primero los siguientes cálculos. Observen por favor. Se calcula lo que se llama el rango, ¿ya? Calculamos lo que se conoce como el rango, que lo vamos a poner como R. El rango viene a ser la diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Habíamos observado y hemos tomado nota que nuestro valor máximo era 65 y el valor mínimo era 30. Por lo tanto, tenemos que nuestro rango es 65 menos 30. ¿Sería cuánto? ¿Cuánto es 65 menos 30? 35. Muy bien, nuestro rango es 35. Muy bien, ojo con ese dato. Excelente. Ahora, lo que debemos calcular es cuántos intervalos, cuántas clases o, en nuestro idioma, cuántas filas va a tener nuestra tabla, ya que al número de filas también le conocen como número de clases o también le conocen como número de intervalos, o sea, cuántas filas va a tener. Para determinar cuántas filas va a tener nuestra tabla, utilizamos esta fórmula. K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de n. N viene a ser el total de los datos y K representa, vamos a poner acá, K representa el número de intervalos. K representa el número de intervalos. Entonces calculamos. Y para eso vamos a hacerlo nuestro amigo la calculadora. Normalmente tenemos en el sistema operativo Windows una calculadora que por defecto está en modo estándar. Damos clic en este botón y podemos convertir en modo científico. Y si todos ustedes tienen un Smart, de hecho que ustedes tienen muchos tipos de calculadora en realidad. Tenían la estándar y pueden ustedes optar por la científica. ¿Y qué vamos a ver ahí en la científica? Un botón como este, que es log. Esto es logaritmo. ¿Ok? Este es logaritmo. Hacemos un poquito más grande. Ahí está. Este botón significa logaritmo. Entonces, apuntamos la fórmula para calcular y tendríamos 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Es la cantidad de datos, o sea, de 40. Y esa la vamos a calcular acá utilizando pues nuestra calculadora, ¿no? Salvo que tengan pues la edad de mi generación, también pueden utilizar una calculadora científica que venden por ahí en los relojeros. Pero creo que todos ya están en la capacidad de utilizar su celular. Entonces apuntamos acá 40 y presionamos el botón de logaritmo. Muy bien. A este resultado le multiplicamos, porque así está la operación, multiplicamos por 3.3 igual, y este resultado nos dice vamos a sumarle más 1. ¿Cuánto es el resultado? 6,288, ¿no? K es igual a 6,2. Entonces, aproximando el valor de K, ya no lo voy a poner igual, voy a redondearlo, ¿no? Aproximando, tendría 6. No lo puedo redondear a 7, ¿por qué? Porque no pasa ese decimal de 5. Muy bien, ya tengo el valor de K. Voy a necesitar entonces 6 intervalos. Hasta acá, normal. Ahora, vamos a calcular lo que en estadística se conoce como la amplitud de clase, ¿no? Lo vamos a llamar por el valor de m, que va a ser la amplitud de clase. ¿Y a qué es igual m? Facilito, una fórmula entre r y k. R es el rango, recuerdan, 35. Y K es el número de intervalos, o sea, 6.
Y cuando queremos calcular 35 entre 6, vamos a calcular en nuestra calculadora 35 entre 6. Observamos que no es un número entero, es un número decimal, 5,8, o sea, redondeando sale 6. 5,8, redondeando sale 6. Este valor m, ¿no? El cálculo que nosotros estamos haciendo acá, ese valor de m tiene que salir un número exactamente entero, o sea, sin decimales. Profesor, pero acá te ha salido decimal. Sí, cuando sale decimal hay que hacerle otra tratativa. ¿Cómo? Lo siguiente, calculamos un nuevo rango. R nuevo voy a poner acá. ¿A qué es igual? El nuevo rango es igual el valor de K por el valor redondeado de M. Entonces, el rango nuevo será igual a el valor de K es 6, el valor redondeado de M es 6, y entonces el rango nuevo tendrá el valor de ¿cuánto? El rango nuevo, 6 por 6, 36. Muy bien, 36. Y usted dirá, profe, pero el rango que habíamos calculado era 35. ¿Por qué lo estamos calculando entonces como 36? Para evitar miren, para evitar que se trabajen con decimales al momento de construir nuestra tabla de frecuencias. Muy bien, el valor original entonces del rango va a cambiar, ¿sí? El valor del rango es 36 menos, ¿cuánto era originalmente? 35, ¿verdad? 35 era el rango original. Y 36 menos 35 es igual a 1. Este valor de 1 va a cambiar o al valor mínimo o al valor máximo. ¿Sí? Al valor mínimo o al valor máximo. Tengan en cuenta esto. Si la diferencia es 1, se le suma al valor máximo. Si la diferencia es 2, se le suma al valor máximo y se le resta al valor mínimo. Si la diferencia sería 3, se le suma 2 al valor máximo y se le resta 1 al valor mínimo. Como acá solamente la diferencia es 1, el valor mínimo se mantiene. El mínimo valor que hemos encontrado, ¿cuánto era en la tabla? Era 30, ¿verdad? Aquí está, era 30. Muy bien. ¿Cuál era nuestro máximo valor que habíamos encontrado en la tabla? 65. Ahora, como le vamos a sumar más 1, porque acá la diferencia es 1, 65 más 1, ¿cuánto será? 66. ¿Correcto? Muy bien. Todo esto es necesario para poder construir nuestra tabla. Voy a mover acá un poco. Ahí está. En resumen, ¿qué dato necesitamos para construir nuestra tabla? Lo primero que necesitamos es el valor de el valor de K. ¿Cuánto es nuestro valor de K? 6. Luego el valor de M. ¿Cuánto es nuestro valor de M? 6. Luego el valor de rango. ¿Cuánto? El valor mínimo. 30. Y luego el valor máximo. ¿Cuánto era? 66. Con esos datos ya podemos construir nuestra tabla de frecuencia. Pero fíjense todos los pasos que hemos seguido para poder llegar a esos valores. Muy bien. Lo bueno es que nuestra sesión está siendo grabada para futuras revisiones. Muy bien. Ahora, aquí en nuestra tabla, vamos a ponerle por acá. Ahí está. Vamos a continuar nuestra tabla. Ahí está. Vamos a continuar nuestra tabla. A ver si el pulso me ayuda. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, continuamos nuestra tabla. Y aquí es donde voy a apuntar los intervalos. ¿Correcto? ¿Cuántos intervalos voy a generar? 6 intervalos. ¿Sí? Yo voy a generar 6 intervalos. El primer valor va a ser 30.
y el último valor, el máximo, va a ser 66. Eso está así porque lo hemos calculado. Y la distancia entre intervalo e intervalo va a ser de 6. ¿Cómo así? Mira, 30 más 6, 36. Y ese 36 lo copiamos acá. 36 más 6, 42. Y este 42 lo copiamos aquí. 42 más 6, 48. Y este 48 lo copiamos aquí. 48 más 6, 54. Y el 54 lo copiamos aquí. 54 más 6, 60. Y el 60 lo copiamos aquí. Y 60 más 6, 66. Entonces coincide nuestro valor mínimo y nuestro valor máximo. ¿Correcto? De esa manera hemos construido nuestros intervalos. ¿Y cuántos intervalos hemos construido? Ahí veamos, contemos. Contemos cuántos intervalos hemos construido. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Exactamente la cantidad que hemos calculado. 6 intervalos. Muy bien. Ahora, ¿qué apuntamos acá? Aquí apuntamos la suma entre estos dos números dividido entre 2. 36 más 30, 66 entre 2, 33. Y luego lo que se hace es sumarle más 6. O simplemente seguimos calculando. 36 más 42. Profe, mucho número, tranquilos. Volvemos al estándar. Y miren, 36 más 42 entre 2, 39, ¿no? 42 más 48 es igual a 90 entre 2, 45, 45, 51, 57, 63. Muy bien. Profe, ¿para qué nos va a servir lo que estamos calculando? Este es XY. Ese XY se conoce con el nombre de marca de clase. Se va a utilizar, ustedes lo van a utilizar, cuando ya estemos calculando las medidas de tendencia central o algunos estadígrafos, como por ejemplo la media, la mediana, la moda, algún percentil, algún cuartil, la desviación estándar, la varianza, etc. Es ahí donde se va a utilizar ese valor de la marca de clase. Así se llama. Este XY se llama marca de clase. Por si deseamos saber en la teoría. ¿Ok? Hasta ahí acaba lo nuevo lo nuevo que estoy explicando para construir la tabla. El resto ya se mantiene igual. ¿Cómo que igual? O sea, efectuamos el método que hemos utilizado en la mañana para hacer el conteo. Luego calculamos la frecuencia relativa, luego la frecuencia relativa porcentual, luego la frecuencia acumulada y su posterior interpretación. Bien, ahora lo que vamos a hacer, como les decía, es el conteo. O sea, vamos a contar qué números de esta tabla pertenecen a ciertos intervalos. Vamos a coger la tabla, vamos a copiarlo. Ahí está. Vamos a moverlo por acá. Y aquí vamos a construir el conteo. Muy bien. Bien, ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta. Para eso vamos a contar. ¿Y qué vamos a contar? Atentos. ¿Qué cantidades o qué números en esa tabla se encuentran entre los valores de 30 y 35? Profe, acá dice 36. Sí, pero se toma el anterior, 35. ¿Qué números están entre 30 y 35? Y eso vamos a apuntar. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
8. 8 valores están entre el intervalo 30 y 35 y ese viene a ser mi frecuencia absoluta. Siguiente valor. ¿Qué números están entre 36 y 41? 36 y 41. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo 5. 5 números están entre esos valores. Me puedo confundir en el conteo. A ver, vamos al siguiente. ¿Qué cantidades están entre 42 y 47? 42 y 47. Acá tengo 1. Uy, acá tenía uno más, miren, ve. ¿Se dan cuenta? En el anterior, de 36 a 40, que he contado con el azulito. Mira, acá se me pasó esto, ¿no? 40, profesor. Hay uno más ahí, ¿ve? Entonces, hay que corregir. Acá no serían 5, sino serían 6. ¿Ve? Pues es importante hacer el conteo, nos podemos confundir. Ahora estamos en el intervalo del color verde, de 42 al 47. Ya habíamos contado 1 en la parte de arriba, 2, 3, 4, 5. A ver si me corrigen. 5. Ahora vamos al intervalo de 48 a 53. 48 y 53. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tenemos 7 valores de 48 al 53. Vamos al siguiente valor. De 54 al 59. Del 54 al 59. Acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Verdad? 11 datos están entre 54 y 59. Vamos ahora sí al último, al 60-66. 1, 2, 3. No hay más datos, hay 3. Profesor, ¿y cómo sé que he trabajado correctamente? Ya sabemos que la suma de la frecuencia absoluta debe coincidir exactamente con el valor de n. Veamos si hemos contado bien. 8 más 6 más 5 más 7 más 11 más 3. 40. El total acá nos sale 40. Y efectivamente, el valor de n es 40. Quiere decir que nuestro conteo ha estado correcto. Muy bien. Pasemos ahora a calcular lo que ya sabemos calcular, la frecuencia relativa, ¿no? La frecuencia relativa, recordemos, es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total. Entonces vamos al primero. 8 entre 40, ¿verdad? 8 entre 40. 0,2.
Muy bien. Siguiente número. 6 entre 40. 0,15. Muy bien. Profe, ¿cuántos decimales debo utilizar? De preferencia 2 decimales. 5 entre 40. 0,125. Voy a redondear entonces a 0,13. ¿Ya? 0,13, ¿no? Porque el número antes o después del 2 es 5, ¿no? Hay que redondear. El siguiente número, 7 entre 40. 0,175. O sea, 0,18, ¿verdad? Muy bien. El siguiente número es 11 entre 40. 0,275, o sea, 0,28, redondeando. Y el último es 3 entre 40. 3 entre 40. 0,075, redondeando 0,08. Profe, ¿cómo sé que he trabajado bien? Recuerden que la suma de la frecuencia relativa debe dar igual a 1. Veamos, comprobemos. 0,2 más 0,15 más 0,13 más 0,18 más 0,28 más 0,08. ¿Coincide con 1? No coincide con la unidad, ¿cierto? Entonces hay que seguir la regla que hemos aprendido en la mañana. Vamos a la frecuencia más grande. La frecuencia más grande en este caso, la que tiene mayor valor es esta, 11, ¿cierto? Y justamente a ese valor le hemos redondeado. 11 entre 40, 0,275, le hemos redondeado 0,28. Entonces vamos a quitarle el redondeo. Simplemente será 0,27. Y ahora vamos a comprobar si la suma da exactamente a 1. 0,2 más 0,15 más 0,13 más 0,18 más 0,27 más 0,08. ¿Da exactamente a 1? No, ¿verdad? Muy bien. Ya hemos tocado al valor mayor. Ahora vamos a tocar al valor más pequeño. Y el valor más pequeño es este, el 3. Y cuando nosotros hemos hecho la división de 3 entre 40, hemos redondeado, ¿verdad? 0,08 hemos puesto. Pues ahora no vamos a redondear. Vamos a poner simplemente la cantidad de 2 dígitos sin redondeo. O sea, 0,07. Ahora sí comprobemos si ya da exactamente a 1. 0,2 más 0,15 más 0,13 más 0,18 más 0,27 más 0,07. Muy bien, exactamente, ahora sí tenemos el valor de 1. No olvidar esa regla. Si el valor no sale a 1, quiere decir que hay redondeo de más. Entonces nos enfocamos en la frecuencia mayor y le quitamos el redondeo. Luego nos enfocamos en la frecuencia menor y le quitamos el redondeo. Y ahora lo que sigue es calcular la frecuencia relativa porcentual, ¿cierto? Esto es FR porcentual, que simplemente es multiplicar por 100, ¿no? Acá sería 20%, 15%, 13%, 18%, 27% y 7%. La frecuencia acumulada absoluta hemos aprendido que es la suma de las frecuencias relativas. Simplemente el primero se coloca igual, luego sumamos 8 más 6, 14, 14 más 5, 19, 19 más 7, 26, 26 más 11, 37, 37 más 3, 40. Este valor de n, este valor último tiene que ser exactamente igual al valor de n. De no haber consultas, entonces vamos a proceder a la interpretación. Es sencilla la interpretación. Generalmente se interpretan los valores porcentuales y vamos a hacer ahora. Voy a interpretar el primer valor. Sí, profesor, buenas tardes. Sí, dígame. Buenas tardes. Buenas tardes, le escucho.
Bien. Vamos entonces a la interpretación de los datos. Empezamos entonces por la interpretación del primer valor, ¿ya? El porcentual. Vamos, por lo tanto, voy a interpretar este valor. Profe, ¿cómo sé qué valor voy a interpretar? Es a libre albedrío, ¿ya? Voy a interpretar el intervalo 1. Entonces nos dice ahí, ¿no? De los datos procesados se observa que el 20% de los alumnos, estudian entre 30 a 35 horas semanales. Muy bien. Otra interpretación, de repente a usted le llama la atención quiénes son o qué porcentaje representa los que más estudian. Pues ahí está, mírenme. El 7% de los alumnos estudian entre 60 y 65 horas. El 27% de los alumnos, que es la gran mayoría, estudian entre 54 y 60 horas, ¿verdad? Entonces, con este estudio nosotros podemos determinar qué cantidad de nuestros alumnos están dedicando más horas al trabajo y qué cantidad y menos horas al trabajo. Entonces, cómo reforzar, cómo motivar para poder incentivar al estudio, ¿no? Más adelante, en los siguientes semestres, ustedes van a estudiar lo que en estadística se conoce como la campana de Gauss, que me sirve para determinar que a partir de la media hacia la derecha están los alumnos sobresalientes, de la media hacia la izquierda, ¿no? Están los alumnos no tan sobresalientes, los que necesitan cierto reforzamiento. Eso pues con el futuro vamos a poder determinar esa gráfica. Muy bien. Ahí tenemos la interpretación entonces. ¿Y cómo interpretaríamos la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Habíamos dicho en la mañana que era referente al menor que, ¿no? Por ejemplo, 8 estudiantes estudian menos de 36 horas. 14 estudiantes estudian menos de 42 horas. 19 estudiantes estudian menos de 48 horas. 26 estudiantes estudian menos de 54 horas. 37 estudiantes estudian menos de 60 horas. De esa manera es como se da la interpretación de la frecuencia acumulada.